Muy bien, bueno, en lo que terminamos ahí de arreglar algunas cosas, si quiere acompáñenme, porque hemos venido hablando de la 70ª semana de Daniel, lo que está profetizado en el libro de Daniel, más o menos. Quiero que avancemos un poquito en ese tema, pero visto desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Ahora quiero que miremos lo del día del Señor, el día del Señor, que como ustedes sabrán es otro nombre dado a la semana 70. Bueno, ya lo vamos a ver más adelantito todo el detalle, pero ¿de dónde viene el día del Señor? ¿De dónde viene ese título, ese nombre? Y es lo que quiero que revisemos hoy. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Hay una instrucción que el apóstol Pablo le está haciendo a la iglesia en ese sentido de Tesalónica. Pablo habla a los tesalonicenses porque obviamente habían personas malintencionadas que trataban de trastornar la creencia doctrinal que el apóstol había enseñado con el tiempo. El asunto es que cuando estamos ya viéndolo aquí, recordemos que Daniel habló acerca del día del Señor, pero lo habló en el entendido de la semana 70 que tenía que cumplirse, esos 7 años que tenían que cabalmente desarrollarse para culminar los 490 años en que Dios iba a tratar con Israel. Dios iba a tratar con las naciones y Dios iba a tratar obviamente con su pueblo, con el pueblo gentil, con el pueblo impío y desde luego con el pueblo de Dios. El punto aquí es que cuando ya venimos al Nuevo Testamento, Pablo interpreta ese tiempo y lo llama como el día del Señor. Muchos en algún momento ha habido confusión acerca de qué es el día del Señor, porque para algunos el día del Señor es el día, para algunos el sábado y para otros el domingo, porque es el día de la resurrección del Señor. Y es que hay una versión por ahí que como que lo deja ver de esa manera, pero no estamos hablando propiamente de una actividad de un día, no, estamos hablando de lo que el Señor llamó el día, a lo que se refiere con lo del día del Señor. Y mire usted aquí, porque yo volví a ponerle, aunque ya lo habíamos visto antes, se lo vuelvo a mencionar. Aquí hay una serie ¿cómo se llama? De títulos, si usted quiere verlo así, de lo que se refiere al día del Señor. Número 1, la gran tribulación. Este fue el título o este fue el nombre en la forma en cómo el Señor lo nombró, cómo el Señor lo llamó. Entonces dice la gran tribulación. También tenemos el tiempo de angustia de Jacob, también el día ardiente ira, tiempo de angustia, la indignación, tiempo de prueba, el día de ardiente horno, día de tinieblas y lobreguez, día de venganza, día de castigo, día de destrucción. Y bueno, finalmente yo anoté ahí el día del Señor, que aparece en Isaías, y como también Pablo lo está referenciando ahí en primera o en segunda de Tesalonicenses, perdón. Entonces, como ustedes pueden ver, son un sinfín de nombres y de hecho ahí faltan más. Si usted se va al libro de Joel, principalmente en el capítulo 2 aparecen otros nombres referidos a este evento. Y eso es lo que es particular, pues, porque son muchos títulos para un evento. Ahora, ¿por qué será que eso ocurre? Bueno, básicamente es por esto. ¿Se acuerdan que eso fue lo que vimos anteriormente? Ok, entonces cuando estamos hablando del día del Señor y estamos viendo en detalle de lo que implica esa semana, recuérdense que el día del Señor, déjenme poner aquí el puntero nada más solo para verlo. El día del Señor realmente es esto, del año, de los últimos 7 años. Bueno, no son los últimos 7 años de historia humana, no. Son los últimos 7 años para cerrar el ciclo de 490 años, con lo que hablamos al principio, desde el trato de Dios con Israel y con el mundo también. Pero vamos al punto. ¿Por qué tiene diferentes nombres? Bueno, porque hay diferentes tipos de eventos que ocurren en esos 7 años, en esa semana que hace falta. Y bueno, podemos ver entonces que son muchos eventos, aunque particularmente los últimos 3 años y medio son los más fuertes,
son donde más cargan los juicios de Dios, donde viene mayormente la persecución sobre los hijos de Dios, sobre la nación de Dios. Y obviamente también están los juicios que el Señor manda, no solo sobre su nación, sino que también sobre los impíos. Pero el punto es que el Señor fue claro y dijo: no ha habido ningún otro momento en la historia de la humanidad, no ha habido ningún otro momento que se vaya a asemejar a este tiempo de gran tribulación. No ha habido ni habrá, dice el Señor. Quiere decir que los eventos que van a ocurrir, las catástrofes, los juicios, las destrucciones que van a ocurrir en ese tiempo van a ser fuertes. Porque me he quedado pensando yo, si ese evento va a ser más fuerte que el cataclismo universal del diluvio, o sea, ¿qué representará esto que va a ser más fuerte contra ellos? Bueno, claro, es que el diluvio sí fue un juicio general para todas las naciones, por lo menos de aquel entonces. 8 se salvaron, Noé y su familia y los animales que estaban dentro del arca, y de ahí fue un reinicio total. Pero lo que viene ahora, el acontecimiento que viene ahora, es el resurgimiento, por ejemplo, la aparición de este hombre siniestro, que es el anticristo, ¿verdad? Es donde se destapan, donde empiezan a abrirse los juicios de Dios. Es la persecución contra la iglesia, el remanente que quedó por aquí. Y entonces todo ese tipo de cosas nos dejan ver que el día del Señor, como bien dice ahí, es un día grande y es un día terrible. Ahora, cuando avanzamos un poquito en lo que Pablo está hablando, dice Pablo, pero bueno, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y la reunión con Él, os rogamos, hermanos, si hay algo que debemos de entender y saber, es que Pablo dice claramente que no debemos de dejarnos persuadir ni dejarnos de llevar por ningunos otros tipos de doctrina. Dice: no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar, no os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ya llegó. Obviamente el día del Señor no ha llegado. ¿Por qué? Bueno, el verso 3 nos da ciertas claves. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. El hombre de pecado, que también se llama el hijo de perdición. Entonces, ¿cuándo es que dice Pablo que se va a manifestar, o que podríamos decir que en el evento ya, o que estamos ya en el día del Señor, que ya entramos en el día del Señor? Dice Pablo: todavía no, tranquilos, todavía no, porque hay un orden en que tienen que suceder los eventos, hay algo estipulado, hay un calendario estipulado de parte de Dios para poder desarrollar todos estos eventos. Y mire, me llama la atención que Pablo habla de esta palabrita, ¿verdad? Dice: porque no vendrá sin que primero, la palabra primero, cuando estudiamos esa palabra nos damos cuenta de algo. Es la palabra protón, primero. Dice que es primero en orden, primero en tiempo, lugar, en cualquier sucesión de cosas o personas. Entonces, ¿de qué nos está hablando ahí Pablo? De que tiene que haber un orden en los eventos que el Señor ya tiene profetizados, profetizados para nosotros, que el Señor ya tiene calendarizados, en el sentido de qué es lo que tiene que ocurrir para que se manifieste, o para que nosotros entendamos que ya está próximo el día del Señor. Bueno, ustedes y yo sabemos, lo hemos estudiado, lo hemos visto de lo que nos predica nuestro pastor, lo que nos predica el apóstol Sergio, acerca de señales y todo lo que se está dando. Pero entienda algo: cada vez que usted mira una señal, no es que apunte al arrebatamiento. ¿Por qué es importante entender esto? Si quiere, solo déjeme ilustrarle un poquito esto. Vamos a ver cómo me voy para atrás. Aquí estamos hablando de que aquí tenemos los 7 últimos años, no últimos años, ¿verdad?, sino que los 7 años de tribulación y gran tribulación. ¿Cuándo inicia este evento? Este evento inicia prácticamente cuando la iglesia es arrebatada. Ahora, las señales que usted y yo estamos viendo no es para el arrebato de la iglesia. Las señales que se están dejando ver: el oscurecimiento de la tierra, los incendios, las masas que andan corriendo de un lado para otro sin saber qué hacer, todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que está pasando? Ese tipo de cosas son señales
de la segunda venida del Señor. Ahora, ¿cuándo es la segunda venida del Señor? La segunda venida del Señor es aquí, al final de los 7 años de tribulación y gran tribulación. Entonces, si las señales que estamos viendo, que es para el regreso del Señor, ¿qué tan cerca estará el Señor ya para que venga por su iglesia? Para que el Señor retorne, para que el Señor descienda de los cielos y venga por cada uno de nosotros. Eso quiere decir que todavía estamos más cerca. Ahora, volviendo a donde estábamos, la palabra dice de que esa palabrita es protón, entonces tiene que haber un primer orden. ¿Cuál es el primer orden entonces que Pablo estipula ahí? Bueno, primero tiene que manifestarse la apostasía, y va a ser una apostasía casi generalizada. Va a ser una apostasía donde todo mundo prácticamente va a desechar a Dios, donde todos van a decir, ya no me interesa lo del Señor, a mí lo del Señor ya no me emociona. Como que si el asunto de la vida en Cristo sería por emociones, pero eso es lo que se puede estar viendo. ¿O acaso no ha visto usted algunos que eran gente que iba a la iglesia y de repente ya no llega? Y cuando platicas con él, ¿y qué pasó? Que no, bueno, lo que pasa es que ya me he dado cuenta de algunas cosas que te engañan, que te mienten. Bueno, por eso dice Pablo ahí, no os dejéis convencer. No, que no te cambien tu manera de pensar. Entonces dice Pablo en el orden que tienen que establecerse las cosas. Primero, la apostasía casi general. Segundo, la revelación del hombre de pecado. Tiene que revelarse el hombre de pecado. Ahora, ¿cómo se va a revelar? No se va a revelar como hombre exactamente de pecado. No se va a revelar como un hombre con los cuernos y con un tridente y con una cola tipo flecha. No se va a revelar como un líder político que va a buscar la paz entre las naciones. Se va a revelar como un líder religioso que va a tratar de entablar un ecumenismo. No, mira, vení para acá, te voy a explicar. Todos somos creyentes, todos somos hijos del único Dios, porque eso es lo que señalan, y entonces todos tenemos que amarnos así y vamos a adorar al mismo Dios. Entonces, eso es lo que va a hacer el hombre de pecado, tratar de convencer a las personas que están aquí de paz, de seguridad, de la adoración o la falsa adoración. Y claro, va a engañar el primer país que va a ser engañado es el Israel nacional, y ahí obviamente todas las naciones que van a correr en pos de él. Pero ese es el punto, y esas son las formas en que va a irse sucediendo los eventos, y finalmente vamos a entrar, una vez que eso ya esté dado, que ya esté la apostasía, que ya se revele este hombre de pecado, entonces ya tenemos la plataforma lista para poder ingresar al día del Señor. Ahora, ¿cuándo va a ser eso? Bueno, pues esa es la fecha que no sabemos. Nos gustaría entenderla, ¿verdad? Pero no, el Señor de alguna manera la ha dejado velada, y esa es la forma en que nosotros tenemos que vivir y trabajar, pensando en que el regreso del Señor ya está bastante cercano. Ahora, para seguir avanzando un poquito, mire, ¿qué es el día del Señor? Que eso es lo que quiero demostrar yo en esta enseñanza, porque hemos hablado mucho acerca de la 70ª semana, que básicamente es todo este tiempo. Ahora, ¿qué es el día del Señor? Número uno, es el día en que el Señor vendrá como destrucción, o va a venir destrucción de parte del Señor, ¿verdad? Ahí lo está nombrando. Entonces mire lo que dice Isaías 3:6, espero que pueda leer bien eso. Gemid, porque está cerca el día del Señor, vendrá como destrucción del Todopoderoso. Por tanto, todas las manos se debilitarán, los corazones de todo hombre desfallecerá y se aterrarán, dolores y angustias se apoderarán de ellos, como mujer de parto se retorcerán, dice. Se mirarán el uno al otro con asombro, rostros en llamas serán sus rostros. He aquí, el día del Señor viene cruel, con furia, ira ardiente o ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Entonces, ahora, rápidamente, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el objetivo del Señor con enviar eso? Bueno, no sé por qué creo que me pasé pero bueno, ¿cuál es el objetivo del Señor de enviar esto? El objetivo es lo que dice ahí. El Señor lo que quiere es erradicar el pecado. El Señor lo que quiere es aniquilar completamente el pecado de toda la vida, de toda la humanidad. Porque el problema es que cuando entra el Señor en el huerto
y siembra a Adán y a Eva ahí, pues ahí también llega la serpiente y siembra el pecado. Entonces él tiene un plan redentor por un lado y un plan también de juicio por otro lado. Y eso es lo que nos está hablando acá. Entonces viene juicio sobre las naciones, y entonces viene a tratar de limpiar la era, ¿verdad? Como decía el Señor Jesucristo. Ahora, hay una palabra que sobresalta en todo esto. Dice de que dice que habrá angustia, que la angustia se apoderará, o se apoderarán angustia y de los dolores, y serán aterrados. Bueno, no lo tengo en la presentación, pero cuando habla de la angustia o de apoderarse, esa palabra también significa poseer. ¿Sabe que esa angustia va a ser espiritual? ¿Sabe que esa angustia va a ser realmente, ese terror, esos dolores, esa angustia van a ser algo espirituales, van a ser como espíritus sueltos que van a apoderarse de las personas? Y por eso dice ahí que van a correr de un lado para otro sin saber qué hacer. Dice que, bueno, por ahí en Apocalipsis hay un texto, creo que Apocalipsis 12, que dice de que ellos buscarán que la tierra los cubra de la ira del Cordero o de la ira de Dios, porque no van a ver a dónde meterse, no va a haber a dónde esconderse de todos esos eventos que van a venir. Ahora, el punto trascendental es que es destrucción, pero ¿de qué? De pecado. De pecado. Lo que el Señor quiere es simplemente erradicar todo lo que es el pecado, y obviamente por eso son todos estos juicios. Recuérdense que el hombre que se va a levantar, ¿cómo le llaman? El hombre el hombre de pecado, y ese es el punto. Ahora, dice aquí el punto 2, dice el día del Señor vendrá para castigar también a las naciones. No solo es un tiempo de limpieza, sino que también un tiempo de castigo. Dice Ezequiel 33, dice: porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será, dice. Y vendrá espada vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía cuando caigan heridos en Egipto. Tomarán de sus riquezas y serán destruidos sus fundamentos. Etiopía, Fut, Lud y toda Arabia, Libia y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a filo de espada. Entonces note lo que está hablando aquí. Ezequiel detalla, bueno, hay dos cosas ahí. Número uno, como una especie de reunión de naciones. Reunión de naciones como que están en contra del Señor. Reunión de naciones que se ponen a favor de Egipto. ¿Y Egipto qué es? Egipto representa el mundo. Egipto representa todo aquel humanismo. Egipto representa todo aquello que el hombre ha forjado, que el hombre ha desarrollado, pero que eso le ha permitido dejar de lado y dejar por fuera al Señor, deshonrar al Señor por ganarse la gloria de todo lo que el hombre ha hecho. Entonces, cuando vemos aquí, dice que viene espada sobre Egipto. El Señor viene a cortar eso. ¿Por qué? Porque Él viene a castigar a las naciones. Por eso es que cuando vemos que abre los sellos son juicios. Cuando vienen las copas son juicios. Cuando vienen cuando vienen los ángeles con las trompetas son juicios. Entonces, ¿por qué es todo eso? Porque el Señor viene a castigar las naciones. Pero como dijimos antes, no solo las naciones, sino que también el Señor vendrá para castigar a su pueblo Israel. Ahora, el castigo con Israel es un castigo para despertarlos, para llamarlos a hacerlo, para hacerlos reaccionar. Vi lo que dice Zacarías 14:1. Aquí viene el día del Señor, cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti. Y yo reuniré todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Será tomada la ciudad y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando Él peleó el día de la batalla. Entonces note lo que está diciendo el Señor ahí. A las mismas naciones que van a enjuiciar a Israel, Él se va a encargar de ellas. Es algo así como cuando permitió que Egipto humillara a Israel por 430 años, pero finalmente el Señor llegó al colmo de eso, permitió que Israel sufriera ese tiempo, pero después el Señor libra a Israel con mano poderosa
Y no solo eso, sino que después se encarga de la nación que le quiso hacer daño a Israel. Y eso lo podemos ver también con el reinado babilónico, con el reinado persa, con el reinado griego, y así todos, cada uno de ellos han ido cayendo. ¿Por qué es? Bueno, porque hay una promesa para Israel, que es su nación, que es su hijo, ¿verdad? Pero sin embargo, no va a quedar sin castigo. Sin embargo, el Señor está tratando de hacerlos despertar, llamándolos a ellos, pero permite el castigo para que ellos cambien su caminar, permite el castigo para que ellos reaccionen y así el Señor pueda trabajar con cada uno de ellos. Entonces, ¿para qué es el día del Señor? Pues para emitir sus juicios, para emitir sus castigos, pero para despertar a unos y para destruir a los otros. Ahora, el que no se arrepiente en ese momento, pues también será destruido, ¿verdad? No solo para los impíos, sino que también aún para su pueblo que no ha querido arrepentirse. Pero gracias a Dios por Israel que no se arrepintió, porque por eso es que estamos usted y yo aquí. Porque el pastor dijo: me iré a otro rebaño, porque mi rebaño no me está haciendo caso, mi rebaño no me quiere, mi rebaño me desechó, entonces yo voy a buscarme a un nuevo lugar, voy a buscarme unas nuevas ovejas, a ese otro redil yo tengo que ir a buscar. Y ese redil somos nosotros. Y gracias al Señor por eso, pues, porque nosotros ahora estamos con Él por la misma gracia que el Señor nos tiene acá. Entonces, ahora, para eso es el día del Señor, o ese es el día del Señor. Ahora, ¿para quiénes es el día del Señor? ¿Verdad? Definamos un poquito eso, porque sabemos que las naciones, que Israel van a padecer, incluso parte de la iglesia que no estemos al momento que el Señor venga, si la iglesia no está limpia, si la iglesia no está pura como el Señor quiere, entonces pues tendremos que quedarnos para lavar nuestras vestiduras en gran tribulación. Entonces ahí vamos a sufrir, pero el punto ¿cuál es? Que vamos a ser unos metidos en ese lugar, porque la gran tribulación no está hecha para nosotros, así como el infierno no está hecho para el hombre. ¿Usted sabía eso? ¿Para qué Dios creó el infierno? Para el diablo y sus ángeles, para castigarlos ahí. Sin embargo, muchos hombres y mujeres, jóvenes, adultos, están llegando ahí y son unos intrusos. Me imagino que los que ya están en el infierno han de ver: ¿y vos qué andas haciendo aquí? Este no era lugar para ti, pero desgraciadamente ya terminó. Entonces, por eso nosotros tenemos que saber para quién es el día del Señor, porque no es para la iglesia, pero tenemos que entender para quién es. Número uno, para el soberbio y altivo. Dice la palabra que en Isaías 2:12: porque el día del Señor de los ejércitos vendrá. ¿Contra quiénes? Contra todo el que es soberbio y altivo, contra todo el que se ha ensalzado, y será abatido. Entonces dice, bueno, la Reina Valera actualizada dice que será humillado completamente. ¿Por qué? Bueno, hay un texto, no sé si es Jeremías, no me recuerdo cuál es, que todo aquel que se exalta será humillado. Claro, esa es una forma de cómo el Señor trabaja con cada uno de nosotros, pero si nosotros como hijos de Dios nos estamos elevando demasiado, el Señor va a hacer que seamos humillados. Y David dijo: bueno me fue haber sido humillado. ¿Por qué? Porque lo hizo reaccionar, lo hizo despertar, lo hizo entender que todo lo que él era dependía del Señor y no de su grandeza. Pero bueno, ese es un punto. Ahora, en este punto, el soberbio y el altivo, ¿para qué lo van a tratar? Para destruirlo. Lo van a tratar para quien dice: este tipo de cosas yo no las quiero ya aquí. Ya no quiero, llegué al colmo de todo lo que yo podía vivir con la altivez, o con el orgullo, con la vanagloria. ¿Qué nos dijo el Señor a cada uno de nosotros? Pues lo digo nosotros porque está escrito en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y es para nosotros. Dijo: aprended de mí, de que soy manso y humilde. ¿Y qué pasa después de eso? Y haréis descanso o reposo, según la versión que usted hallaréis reposo para vuestras almas. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? El Señor no quiere un pueblo soberbio, el Señor no quiere un pueblo altivo. El Señor lo que quiere es un pueblo humilde. El Señor lo que quiere es un pueblo que reflejemos lo que Él reflejó. Imagínese poder estar parado delante del Rey de Reyes y Señor de Señores,
y tener que aguantársela cuando Pilato le decía: a mí no me hablas, que yo te puedo sacar de este problema. ¿Qué le dijo el Señor? Si a ti no te hablo. No, le dijo: mira, si yo quisiera, yo clamo a mi Padre y me manda 12 legiones. Bueno, y una legión tendrá más o menos unos 6,000 soldados. Bueno, supóngase 12 legiones de ángeles para que me defiendan. Sin embargo, ¿por qué no lo hizo? Porque Él siempre dijo: este no es mi tiempo. Ese era el tiempo de ir como cordero pascual, que iba a ir al matadero para poder derramar su sangre, y con esa sangre nosotros alcanzar la libertad del pecado. Pero cuando Él regrese, ese sí va a ser su tiempo. Y entonces ahí no va a dispensar. Ahí va a mandar a esas 12 legiones de ángeles a defenderlo. Aunque no lo necesita, porque dice que con la espada de su boca van a caer todos muertos. Pero ¿cuál es el punto aquí? Es que nosotros tenemos que ser humildes. Nosotros tenemos que reflejar su humildad. ¿Por qué? Pues aquí claramente dice que ¿para quién es el día del Señor? Para el que es soberbio, para el que es altivo. ¿Sabe qué más? Dice que una persona altiva es un provocador, es un altanero. ¿Habemos provocadores aquí entre nosotros? Porque entonces estamos pecando de soberbia o altivez. Ahora, ¿cuál es ese punto? Que si nosotros andamos en esos caminos, sí vamos a entrar, vamos a calificar para estar de pie en el día bueno, ni siquiera de pie, pero para poder entrar al día del Señor. Y ese no es para ti ni para mí. Amén. Ahora, ¿qué más dice acá? Dice que para los pecadores. El día del Señor es para los pecadores. Dice Isaías 13:9: he aquí el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella sus pecadores. Entonces todos aquellos que de alguna manera no nos arrepentimos de nuestros pecados, tenemos ese problema. Es decir, somos pecadores, hermano. Claro, el que levanta la mano, que diga que no, se la bajamos ahorita de un hachazo, ¿verdad? Porque a todos nos alcanza el pecado. Pero bueno, volvemos al punto. ¿Cuál es la gran diferencia de pecar? O mejor dicho, pongámoslo de esta manera. Una cosa es que el pecado nos alcance por propio de la misma debilidad de uno, de ser, de hombre o de mujer, ¿verdad? Pero la cosa es que estamos en la carne y hay debilidades, el pecado te puede alcanzar. Por ejemplo, si vas en tu carro, tú vas bien tranquilo, pacífico, en orden, y de repente un tipo se te atraviesa y todavía te pita. ¿Tú qué haces? Que Dios te bendiga y te lleve. No, que te lleve el diablo, desgraciado. Y mira que no hay reacciones así. Claro, es lo normal. De repente la temperatura está muy fuerte. Ya se acabó el invierno fresco, así que ahora vamos a los veranos calientes, y entonces el calorcito del verano a uno lo irrita. Entonces ese tipo de cosas nos exasperan y entonces nos hace entrar. El pecado nos alcanza fácilmente. Ese es el punto que quiero llegar. El pecado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Así como hacía David: el pecado me alcanzó, Señor, perdóname, en base a tu misericordia, perdóname. Confesar el pecado, limpiarse, seguir adelante. Y por eso es que tenemos que trabajar en eso. Ahora, ¿para quién va a ser el día del Señor? Para aquellos que están de pecadores, para aquellos que no quieren arrepentirse de sus pecados ni de sus maldades, y entonces les va a venir el juicio del Señor. Dice más adelante en Tito 2:11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos a que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué le puse yo este texto? Porque ese es el ejemplo y el modelo de conducta en la que usted y yo debemos de andar, para no permitir que entremos en la categoría de pecadores. O por lo menos te van a decir: bueno, tú eres un hombre pecador. Sí, pecador pero perdonado. Sí, soy pecador pero ya estoy limpio. Sí, soy pecador, me mancho mis vestiduras, pero las lavo también en la sangre de Cristo. Entonces no tengo ese problema de quedarme con mis pecados, sino que voy, como decía David, buscando la misericordia de Dios que se renueva día con día, y entonces ahí encuentro la paz y la tranquilidad que el Señor quiere que nosotros tengamos. Entonces dice aquí la palabra: ¿para quiénes es el día del Señor? Para los moradores de la tierra. Mire Joel 2:1: tocad trompeta en Sión y dad alarma
en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, dice. Entonces, ¿quién es un morador de la tierra? Un morador de la tierra es aquel que está aferrado a las cosas de este mundo. ¿Está aferrado usted al mundo? Si hoy viniera el Señor y te dijera, o te mandara a un par de ángeles y te dijera, mira, ¿sabes qué? Vamos a destruir San Pedro Sula, así que agarra tus cosas y te vas de aquí. ¿A quién le dijeron eso? ¿Se acuerda? A Lot. ¿Y se acuerda qué es lo que ocurrió? Pues que desgraciadamente la mujer de Lot falleció, perdió el beneficio de la vida que le estaban extendiendo, perdió el beneficio de salir libre del juicio que el Señor estaba emitiendo. Ahora, ¿por qué lo perdió? Porque era una moradora de la tierra, era una moradora de ahí, del lugar, y no solo era moradora, sino que terminó enamorada del lugar a tal punto de que no pudo resistir el hecho de que el Señor lo estaba enjuiciando. Y entonces, por eso se cayó. Ahora, ¿somos moradores nosotros de la tierra? No, de ninguna manera. Miren, bueno, se lo voy a explicar. El Señor Jesucristo lo dice claramente. Mire cómo nos vio el Señor Jesucristo a usted y a mí. En Juan 17:14, yo les he dado tu palabra. Es una oración que está elevando el Señor al Padre. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces note lo que está diciendo el Señor, que ni tú ni yo, ahora que estamos en Cristo, pertenecemos a este lugar. Tú y yo ahora somos peregrinos en esta tierra, estamos de paso. Hoy estamos, y bueno, espero que mañana también, ¿verdad? Pero como dice el dicho, hoy estamos y mañana no. Pero mejor mañana también. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que nosotros estamos por un tiempo y luego nos vamos. Entonces, que nuestro deseo sea, sí, Señor, amén. Yo cuando tú pidas, cuando tú me digas que yo ya tengo que partir, pues nos vamos, y tranquilo, quiere decir que ya cumplí mi faceta, ya cumplí la misión, ya desarrollé lo que tenía que desarrollar. Entonces ya una vez, como dijo Pablo, yo ya acabé mi carrera y la terminé con gozo. Si yo ya terminé esto, pues ya lo más que me queda es ganarme la corona ya con Cristo. ¿Para qué va a seguir aquí? ¿Qué necesidad hay de seguir en esta vida si tú cumples con todo lo que el Señor te ha dado? Entonces, pero claro, el Señor tiene el tiempo estipulado. Nosotros no sabemos cuántos días han escrito de nuestra vida en ese libro que el Señor tiene, del libro de la vida, pero Él sí, y Él sabe cuándo. ¿El punto cuál es? El punto es que nosotros no somos moradores de la tierra, sino que somos peregrinos que andamos aquí por un tiempo, nos vamos y nos vamos a ir con el Señor. Ahora, ¿el juicio para quiénes es? Para los que adoran o para los que aman las cosas del mundo y están aferrados a estas cosas. Entonces ahí es donde tenemos el pequeño problema. Ahora, bueno, hay un punto más para los que no aceptaron la restauración familiar. Mire lo que dice Malaquías 4:5. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Entonces, bueno, aquí tenemos otra de las enseñanzas: restauración familiar. Necesitamos tener una restauración familiar, pero note algo bien importante: cuando uno se niega a tener una restauración familiar, tenemos problemas, porque somos candidatos a ser electos para el día del Señor, o a estar presentes en el día del Señor. Ahora, yo no me refiero a que, bueno, ojo, a que es parte de eso, pero no solo es que estemos bien con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros primos, sino que me refiero también a la vida familiar eclesiástica. ¿Nos llevamos bien con todos nuestros hermanos? Sí, porque no muchos amenes, ¿verdad? Nos llevamos bien con todos nuestros hermanos, porque mire, dice Juan que a veces, bueno, se lo voy a plantear de esta manera, transliteral, de una manera más práctica, digamos, en el sentido de que Juan dice: ustedes dicen que aman al Señor, cantan alabanzas de te amo, Señor, se arrodillan, levantan las manos y le dicen: Señor, yo te amo, y lloran diciéndole: Señor, yo te amo, pero sin embargo
cuando estás delante de tu hermano, a quien sí ves, a quien lo puedes apoyar, a quien lo puedes ayudar, a quien puedes servirle, no lo haces. Entonces Juan dice, entre otras palabras, dice: si tú ves hacia tu hermano que tú ves, no lo amas, ¿cómo vas a amar al Dios que no has visto? ¿Cómo vas a decir que amas a Dios y te derramas delante del Señor si nunca has tenido una relación directamente con Él? Es decir, nosotros no hemos sido como Moisés, que Moisés estaba ahí viendo al Señor. Sin embargo, cuando el Señor dice: cuando tú amas a tu hermano, entonces estás ejemplificando la manera en que cómo me amas a mí. Si tú amas a tu hermano, entonces, bueno, volviendo al punto, ¿qué dice aquí? No aceptar una restauración familiar es que entre nosotros estemos en paz, que entre nosotros como hermanos nos llevemos bien, que nosotros como una familia de Dios estemos de acuerdo en las cosas con el Señor. Y entonces esos son los que no aceptan eso, son los que son también elegibles y candidatos para estar en el día del Señor. Es más, para ellos es que va dirigido. Y eso es bueno. ¿Por qué le digo yo todas estas cosas? Porque son las cosas que nos pueden marcar y son las cosas que nos pueden definir en qué situaciones que estamos parados. Punto 3, y con esto finalizo. ¿Quiénes serán librados del día del Señor? Pues bueno, los que se convirtieron al Señor y le sirven. Dice la escritura aquí en Tesalonicenses 1:9, dice: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros, dice, y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces Pablo claramente le dice a la iglesia: ¿saben qué? Todos aquellos que se convirtieron, todos aquellos que pasaron de ídolos, de adorar ídolos, de seguir a ídolos, que pasaron a Dios para servirle a Él, entonces, ¿qué? Esos son los que son librados de la ira venidera, del día del Señor. Entonces, un punto para ti y para mí: ¿cómo vamos a ser librados de la ira venidera? Bueno, porque nos hemos convertido. Yo ya no adoro ídolos, hermano. Por lo menos ya no, bueno, dependiendo de los ídolos que ahora nos tenemos. ¿Por qué? Porque entonces dice ahí la palabra: mejor conteste y dígale que no estoy, para que no. Entonces, bueno, ya hasta se me fue el punto, mire. El caso es que cuando venimos a hablar de la conversión, ¿qué es convertirse, hermanos? ¿Qué es conversión? La conversión es que dejes tu vida anterior y te vuelves a una nueva. La conversión en este caso es que dejemos el paganismo, que dejemos la idolatría por venirnos a servir al Señor y vivir siempre para Él. Claro, no busquemos nuevos ídolos. No busquemos nuevos ídolos en nuestros pastores, no busquemos nuevos ídolos en las cosas que el Señor nos da. Una buena casa, un buen carro o un buen cónyuge. No busquemos ídolos ahí, porque podemos también perderlos. El Señor dice que disciplina a todo aquel que ha tomado por hijo, ¿o no? Bueno, entonces tú y yo como hijos, entonces ya sabemos que estamos exentos, que estamos librados de la ira del Señor. Pero eso sí, hagamos las cosas en el orden que Dios quiere que las hagamos. No las hagamos a nuestro antojo, sino en la forma en que Dios quiere que las hagamos. Entonces mire, el punto número 2 dice: los que guardan su palabra. Apocalipsis 3:10 dice: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Otro nombre más, otro título más para el día del Señor. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para probar a los que habitan sobre la tierra. Ahora, ¿qué es perseverancia? No lo tengo acá. Bueno, ¿pero qué es perseverancia? ¿Sabes? Esa palabra en el griego es upomone. Upomone, que significa, fíjese que en el Nuevo Testamento lo traducen como la característica de un hombre que no se desvía del propósito que el Señor le ha marcado. Pero no solo eso, sino que se mantiene en una lealtad hacia la fe. Es alguien que es leal hacia la palabra del Señor, que es una vida de piedad y que obviamente se mantiene firme muy a pesar de la adversidad que se esté viviendo. Entonces, ¿ha pasado usted en tiempos difíciles de adversidad?
Sí, ¿verdad? Creo que en alguna medida todo el mundo ha tenido su momento difícil de pruebas o sufrimientos, pero ¿qué es permanecer en su palabra? Cuando te mantienes vigente, cuando te mantienes firme con el Señor a pesar de tu mal momento de vida. ¿Por qué? Porque hemos entendido que el Señor te ha dicho que las promesas son sí y amén, que las promesas son para nosotros. El Señor dice: yo tengo grandes pensamientos para ustedes. Y cuando uno se aferra a esas promesas, pues las cosas van caminando bien, aunque tú mires que está oscuro, pero tú sabes que tarde o temprano va a amanecer. Entonces ese es el punto: perseverancia en la palabra del Señor. Y como perseveramos en la palabra del Señor, entonces la promesa, ¿cuál es? Yo te voy a guardar de la hora de la prueba, yo te voy a apartar, yo te voy a sacar de la hora de la prueba. Eso no va a ser para ti, sino que va a ser para otros, para otros. Van a ir otros en lugar tuyo, le dijeron allá a un rey allá en el libro de Isaías. Los que han permanecido en él, permanencia o perseverancia y permanencia en la palabra, pero también en el Señor. Y ahora, hijos, dice 1 Juan 2:28, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos avergonzados de su venida. Entonces note qué interesante. Eso ya pues hemos platicado antes también de esos textos, pero lo importante aquí es que volvemos al punto: ¿qué es permanecer? Pues a pesar del sufrimiento, a pesar de la adversidad, a pesar del mal momento que estés viviendo, tú vas a decirle: Señor, yo aquí sigo presente, aquí sigo sirviéndote, sigo fiel a ti porque tú eres fiel conmigo. Sé que ese mal momento va a pasar, sé que ese mal momento va a caducar. Sin embargo, la permanencia en ti es para siempre, porque lo que hoy estamos desarrollando, lo que hoy estamos haciendo, lo vamos a continuar haciendo ya en el Señor, en el cielo con el Señor. Entonces, hoy estamos entrenándonos para poder administrar allá al cielo. Hoy estamos capacitándonos para poder de un tiempo decirle al Señor: bueno, Señor, yo ya estoy listo, entrenado, así que vengo a servirte yo acá. Ahora ya la corte celestial. Entonces, eso es los que serán librados del día del Señor. Permanencia en su palabra y permanencia en él, obviamente. Amén. Y bueno, ya para concluirlo, vamos a hacer un pequeño resumen acá. El día del Señor, entonces dijimos que el día del Señor es día de destrucción, castigo a las naciones, pero también castigo a Israel. Ahora, el castigo para Israel no es para destrucción de Israel, es para hacerlos volver en sí, es para despertarlos, es para, como el Señor dijo, los voy a despertar a celos. Voy a llamar a uno que estaba fuera de los pactos, que estaba fuera de las promesas, que estaba fuera de la redención. Y sin embargo, como tú no quisiste, los voy a traer a ellos para que tal vez así tú despiertas, aunque sea por envidia, para que los judíos despierten a su realidad. Entonces, ahora, el castigo del Señor para Israel es: yo los voy a tratar, pero voy a juzgar a las naciones que tengan que ver con Israel. Pero para ellos es el día, eso es lo que refleja el día del Señor. Ahora, ¿para quiénes es el día del Señor? Bueno, para el soberbio, para el altivo, para los pecadores, para aquellos que están aferrados a las cosas de la tierra, a las cosas del mundo, y que obviamente no aceptan restauración, que no buscan arrepentimiento, que no tratan de buscar estar en paz y bien con el Señor, ni con sus hermanos tampoco. Entonces, para esos es el día del Señor. Y los que son librados, pues obviamente los que se convierten y le sirven, los que cambian ídolos para adorar al Dios vivo y verdadero, dice, los que guardan su palabra, los que permanecen en la palabra y que también buscan permanecer en todas las enseñanzas del Señor, que también buscan ser obedientes a la palabra del Señor. Bueno, permanecer en la palabra dice ser obediente. Así que cada vez que nosotros entendamos algo de la Biblia, pongámoslo en práctica, desarrollémoslo, porque eso es decirle al Señor: Señor, te amo. Señor, yo estoy permaneciendo en ti, estoy siendo obediente a la palabra. Pero hay muchas cosas que no entendemos de la palabra, pero aplique lo que sí entienda. Aplique, vivamos lo que sí entendamos, y entonces eso va a ser permanecer en él. Y recuerde una cosa, ya para terminar, ¿verdad? Recuerde una cosa, que a mayor desarrollo de su palabra, usted va a tener mayor crecimiento. Pero no solo eso, va a tener mayor revelación de parte de Dios también. Así que una de las formas de entender y comprender la palabra, las escrituras, es la manera en que nosotros vivimos la palabra. Amén. Padre, gracias en el nombre de Cristo. Te agradecemos por este tiempo de tu buena palabra aquí en estos temas de escatología.
Te pedimos y te rogamos, Señor, en el nombre de Cristo, que por sobre todas las cosas seamos librados, que por sobre todas las cosas seamos apartados de esos tiempos difíciles de prueba que vienen, y que como hijos tuyos, como tu pueblo, podamos gozarnos de tu presencia mientras tú estés aquí trabajando con todas las gentes del mundo. En el nombre de Cristo, gracias te damos, Señor, y ayúdanos en todo momento a crecer en entendimiento y en sabiduría para poderte honrar por sobre todas las cosas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Vamos a llevarlo hasta aquí ahorita. Solo quiero aprovechar.